Saludos, saludos, saludos. ¿Cómo están, hermanos y hermanas? Espero que estén bien y estamos de nuevo aquí en Soliloqueando el Evangelio. Les invito a que se queden conmigo para reflexionar y meditar hoy la palabra de Dios. Volvemos a nuestro formato original. Así que desde ya les pido a que se suscriban si no lo han hecho y que lo compartan para que otros sepan qué es lo que Dios quiere para sus vidas. ¡Iniciamos! Estamos de vuelta, hermanos y hermanas, en nuestra reflexión de la palabra de Dios. Y pues el domingo pasado, como se los expliqué, no pude usar el mismo formato porque desgraciadamente pues esto de las plataformas cuando se pagan y caducan, pues uno pierde todo. Y quiero agradecer a un matrimonio muy querido que son como familia, que desde el mismo día que salió la reflexión en audio del domingo pasado, me escribieron: nosotros, Fabio, queremos ayudarte, queremos pagarte el editor de video, ¿no? Y yo creo que fue un regalo de Dios. Insistieron tanto que bueno, yo les dije, vamos a esperar un momentito, incluso hasta me quería escapar. Yo digo, es que sea un tiempo para descansar y no quiero hacer más reflexión del Evangelio. Pero sin duda alguna, pues por su ayuda y por la compra de estos efectos y de estas cositas, es por el cual vuelvo a hacer las reflexiones en este formato que he venido compartiendo con ustedes ya durante estos meses. Y bien, sin más preámbulo, el Evangelio de hoy tomado de San Marcos en el capítulo 10, versículos del 2 al 16, hoy Jesús nos tiene una gran enseñanza. Y por eso les invito a que vayamos a reflexionar. Punto número 1. Los fariseos ponen a prueba a Jesús. Sí, en este evangelio hoy encontramos a los fariseos, como en casi todos, ¿no? Siempre queriendo poner a prueba al Señor y le preguntan: ¿le es lícito a una pareja divorciarse? Y Jesús le responde con otra pregunta: ¿qué les prescribió Moisés en la ley? A ver qué les dijo. A veces nosotros también queremos poner a prueba al Señor cuando le pedimos alguna cosa. Señor, ¿y por qué no hacemos esto? Y en cierto modo, pues a veces nosotros nos respondemos, no esperamos que Jesús nos responda. ¿Es lícito o no es lícito? ¿Qué de lo que estoy haciendo es lícito en el camino de la fe? ¿Qué de mis actitudes son lícitas, son buenas, son malas? Habrá que meditar y reflexionar un poco sobre todo lo que estamos haciendo, porque a veces pues nosotros somos adúlteros interiormente, y no precisamente porque estemos casados, mancomunados o unidos, sino porque a veces le fallamos por quien hemos hecho alguna opción de vida, por quien hemos hecho una consagración en nuestro grupo, en nuestro ministerio. Punto número 2. La respuesta de los fariseos. Le dicen los fariseos a Jesús: Moisés nos permitió el divorcio, dándole una constancia a la esposa, entregándole esta constancia de divorcio, y era permitido. Pero más allá de eso, ¿qué está permitido en la ley de Dios, en la ley de Moisés? Recordemos que en el Antiguo Testamento hay muchas cosas que hoy en nuestra vida cristiana no tienen vigencia, porque nosotros no somos judíos, somos cristianos. Y a veces nosotros decimos, bueno, ¿es permitido esto o no es permitido? No esperamos que Jesús nos responda a través de la oración. A veces nos respondemos nosotros mismos. Por eso, hermanos y hermanas, ¿qué estoy haciendo en mi vida cristiana para que el Señor hoy me cuestione cómo estoy realizando esa misión que Él me ha encomendado a desempeñar? Y en este tiempo de pandemia, en este 27º domingo del tiempo ordinario. Punto número 3. Jesús les exhorta y les dice: Moisés permitió
el acta de divorcio por la dureza de sus corazones, por la dureza de su corazón. Por eso les permitió que se divorciaran. Pero de alguna manera, a veces nosotros cuando endurecemos nuestras actitudes, nuestros caracteres, a veces nosotros pues disuadimos lo que Jesús nos pide a través de su palabra. Hoy el Señor me exhorta a revisarme interiormente cómo estoy haciendo su misión en este mes misionero, en este mes del rezo del Santo Rosario. ¿Cómo está mi corazón? ¿Duro, como los del pueblo de Israel, como los fariseos? ¿O está disponible para lo que el Señor me va suscitando? Y ahora Jesús nos recuerda, haciendo referencia a la palabra misma de Dios, y se va al Génesis y dice: recuerden que al principio Dios creó al hombre y a la mujer, y por eso el hombre tiene que dejar a su padre y a su madre para unirse a su esposa y ser una sola cosa. Este es el matrimonio, es la unidad con la que nosotros nos elegimos para vivir toda nuestra vida con una persona. Por eso tenemos que revisar, si estamos pensando en casarnos, en que si la persona que estoy eligiendo es para toda la vida. Por tanto, tendríamos que meditar y reflexionar sobre cuáles son mis intenciones al elegir una persona cuando voy a formar una familia. A veces en nuestra realidad, pues muchos de nuestros jóvenes se roban a la muchacha y se la llevan a la casa de la mamá o de los papás, ¿no? Por tanto, recuerden lo que nos dice Jesús también: lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Lo que Dios unió no puede separarlo nadie. Y a veces cuando nosotros vivimos en casa de nuestros papás ya juntados o casados, a veces quienes dividen son los chismes, tanto de la suegra como del suegro, en fin, tantas circunstancias. Esta fórmula que utilizamos cuando vamos a un matrimonio y la escuchamos cuando la dice el sacerdote: lo que Dios hoy ha unido, que no lo separe el hombre, precisamente es lo que Jesús les dice a los fariseos. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Está prescrito en el libro de la vida, en el libro del Génesis, en el libro de la creación. Por tanto, si Moisés les permitió divorciarse, fue por la dureza de su corazón, mas no porque Dios así lo quería. Hermanos y hermanas, hoy estamos llamados a no separar todo aquello que Dios une. Nuestras amistades, nuestras comunidades, todo lo que el Señor va uniendo en el camino, no tenemos nosotros la libertad de dividirlo, de desmoronarlo. Por eso, lo que Dios une, que no lo separe ninguno de nosotros. Punto número 4. Los discípulos preguntan en casa a Jesús. ¿Y qué le preguntan los discípulos? Si uno se casa con otra mujer, si es varón, o si es mujer y se casa con otro hombre, ¿comete adulterio? Y Jesús les responde: si uno se divorcia de esta primera pareja a la que has elegido y te has casado y has hecho ya una familia, pues cometes adulterio. Y precisamente a veces nosotros en nuestra sociedad, hoy el matrimonio no tiene vigencia, no tiene bases, porque no es atractivo. El matrimonio lo hemos interpretado como un compromiso, como un amarre, ¿no? El matrimonio es la expresión de Dios en la libertad que nos elegimos para amar, para ser, para construir una familia, para hacer una sola cosa, como ya nos lo ha dicho Jesús citando el libro del Génesis. Y de eso habla precisamente la primera lectura de hoy. No podemos, hermanos y hermanas, estar en nuestra vida viviendo de esta manera. Por tanto, si ya te has unido con una persona y que crees y quieres hacer bien todas tus acciones desde la fe, pues es hora de que piensen en el matrimonio. No es para amarrarse, como digo, el matrimonio es para elegirnos, para amar con libertad, para hacer una sola cosa. Porque Dios ha hecho al hombre y a la mujer para seguir caminando entre nosotros en esa creación, para procrear más hijos suyos en la historia, para que nuestra humanidad no termine aquí. Por eso es necesario que nos elijamos certeramente, verdaderamente y sinceramente. Punto número 5.
La gente lleva a unos niños a Jesús y los discípulos tratan de impedirlo. Esta es la expresión de alguien que quiere conservar a Jesús solo para ellos. Los discípulos evidentemente están sintiendo de que el Mesías, el Hijo de Dios, con tantas cosas que realiza, pues queremos conservarlo para nosotros porque a nosotros nos ha elegido, a nosotros nos ha hecho discípulos, nadie más. Y estos niños, por favor, no los estén acercando. La actitud de los discípulos es aquella actitud que nosotros también hoy podemos tener. Cuando queremos a Jesús solo para nosotros y nosotros somos los garantes de administrar a Jesús, no Él a nosotros a través de su Espíritu, sino negativamente nosotros a Él. Por eso, hoy, ¿quiénes son los que se acercan a Jesús? ¿Quiénes son los frágiles, los pequeños, los olvidados de la historia, los que sufren? Por eso, ante este impedimento que los discípulos quieren, ante los niños que se los llevan a Jesús para que los bendiga y les imponga las manos, pues nosotros también tenemos que revisar cuáles de mis actitudes son impedimento para que otros no se acerquen. Punto número 6. El disgusto de Jesús con sus discípulos. Sí, acabamos de escuchar de que los discípulos pues no quieren que le acerquen a los niños a Él porque son los administradores del Mesías, así se creen los discípulos y cuidado nosotros también. Y Jesús se molesta, el texto dice que se disgusta con los discípulos. Ve sus actitudes negativas con los niños que les acercan y les dice, dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de los que son como ellos. En el abandono de esta fragilidad de los niños, en su inocencia, en toda la percepción que nosotros incluso hasta los persuadimos, es de ellos el reino de Dios y de todos aquellos que son como ellos, que son sinceros, puros de corazón. Por eso, hermanos y hermanas, ¿cuáles de mis actitudes, como la de los discípulos, están siendo un bloqueo para que no se acerquen a Jesús? Porque me creo yo administrador del reino. Hermanos y hermanas, nosotros hoy estamos llamados a ser como los niños, con esas buenas actitudes que tienen ellos, sin rencor, sin resentimiento, que hablan sin prejuicios y sin filtros, que dicen la verdad y que siempre están disponibles, que no tienen rencilla con nadie, que se reconcilian con los demás. Por eso los frágiles, es ahí en donde entramos en esa órbita de vivir el reino de Dios entre nosotros, cuando practicamos estas virtudes y actitudes como la de los niños. Punto número 7. El reino de Dios. Jesús hoy nos dice con mucha sinceridad, el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y después les abrazó, los bendijo y les impuso las manos. Esta es la actitud del Mesías, en la que en el reino de Dios todos caben, todos tienen un lugar, sin exclusión alguna. Los pecadores, las adúlteras, los adúlteros, los leprosos, los paganos, los samaritanos, los mismos fariseos, los niños, en fin, todos tienen un lugar en este reino. Pero para estar en este reino hay actitudes que hay que practicar. ¿Cuáles son las buenas actitudes que yo vivo cotidianamente? Tenemos que cultivar entonces, hermanos y hermanas, en esta semana y para toda nuestra vida, esas buenas actitudes que Jesús nos va pidiendo a través de su palabra. Los saluditos de esta semana son para los hermanos de la pastoral profética de aquí de la parroquia Corazón de María en Peronia. Quiero saludar hasta Nicaragua a mi buena amiga Bertilia Díaz, a sus hijos, para que el Señor les bendiga y sobre todo les ayude en todas sus necesidades. Quiero saludar también en Nicaragua a Rodrigo García, para que el Señor le bendiga y le conceda lo que más necesita. Quiero saludar también hasta Honduras a Waldina, una mujer luchadora, una mujer que ha estado siempre tratando de vivir este reino de Dios aquí en la tierra, buscando la manera de que todos en su comunidad tengan una vida digna. Quiero saludar a sus hijos también que ven Soliloqueando el Evangelio en Estados Unidos, a Henley y Norlin, para que el Señor les bendiga, les ampare y les proteja.
Y quiero saludar también aquí en la parroquia vecina San Antonio María Claret a Alejandrina Parrales y a su esposo Fabio Bejarano, que son unos buenos amigos y sobre todo que están pendientes de que esta reflexión llegue a muchas personas y sobre todo porque también lo ven con su católica. Bendiciones, hermanos y hermanas, que tengan un feliz domingo y una feliz semana.